y así pasaban situaciones, o sea, de que luego volvimos a hablar un día. Curiosamente con ella los 23 siempre tienen mucha relevancia por ello, por mí. Ha habido varias veces que un 23 de un mes ella o yo nos buscamos. Y bueno, como ahí de un mes después de esta vez, 23 de febrero del 2020, un poco antes de que se acabara el mundo, volvimos a hablar y realmente, hombre, yo me deshacía, o sea, el hecho de escuchar su voz después de un mes, o sea, me sentía como un drogadicto que a un mes sin drogarse, pues imagínate todo cómo me sentía. Y escucharla, sobre todo escucharla siempre me mueve mucho y ya, sí, y ya me dijo, no, pues que cómo has estado y yo le dije, ¿sabes qué? No, pues yo le dije, ¿sabes qué? Te extraño y me dijo, no, pero pues yo ya volví, yo estoy en una relación. Y bueno, entonces, para no ser la historia larga, porque básicamente se os voy a resumir a un ciclo así, o sea, con sus matices obviamente, pero es un ciclo en el que nos peleamos, nos bloqueamos y nos dejamos de hablar. Han pasado 3, 4 meses, el tiempo más largo que ha pasado. Bueno, nos dejamos de hablar uno de los dos, porque también ha sido de ambos lados, o sea, tanto yo que me he sentido vulnerable, que le extraño y le mando mensaje, o ella que muchas veces sin seguirme en Instagram ve mis historias, incluso me ha mandado mensajes. Volvemos a hablar unos días, llámese 2, 3, pasa una situación que a lo mejor me da celos o así, nos volvemos a pelear y nos bloqueamos. Esta situación, ahorita se las estoy resumiendo mucho, pero hubo el año pasado antes del podcast, sobre todo cuando empezó, pues yo me sentía muy mal, o sea, ya una situación de que básicamente ya le había platicado a todo el mundo, ya no sabía a quién platicárselo, así como, a ti no te conozco, déjate platico mi historia con esta chava, porque ni siquiera fue mi ex, pero bueno. Entonces, yo ocupaba mucho este desahogo, mucho el decir, le escribílo. Y entonces le escribí un libro, Rorro, le escribí un libro. Por ahí duré como unos 5 meses, sobre todo los primeros de la pandemia. Te hablo de abril hasta su cumpleaños, porque déjate, te hago un paréntesis. Cuando de las primeras llamadas que tuve con ella, me dijo, no, pues mi cumpleaños es tal día, es en agosto. Y le digo, pues, y a lo mejor voy a hacer un viaje a la playa. Entonces, el día de su cumpleaños del 2020 le mandé ese libro escrito por mí. O sea, realmente el libro fue un desahogo, fue una terapia, porque en esa época, pues está lo de la pandemia, ni siquiera había. Era cuando fue la época más fuerte de la pandemia, o sea, que todo está cerrado. Y ha sido esa situación. ¿Por qué quise sacar este tema? Por varias situaciones. Ahorita. Eh, Siento que es un ciclo, ¿sabes? O sea, ya hablando más de mi tema personal, ya tanto sin ella, eh, se me hace muy curioso, o sea, se me hace muy curioso que, de hecho, es lo que decía, por eso hago estos paréntesis, que Rorro me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer 50 capítulos y curiosamente este último capítulo sale por esas fechas. Luego, yo mucho tiempo, varios años, unos 7 años, trabajaba aquí donde. Bueno, para los que son de Guadalajara, cerca en el Estadio de los Charros, ahí trabajaba con una tía. Y el año pasado bueno, no hubo público, sí hubo partidos. Este año que regresó un poco el público, ya platicándoles un poco más, ya no es lo que era, ¿sabes? Ya por lo mismo de que ya no hay tanto aforo de gente, abrió un nuevo estacionamiento. Antes la verdad es que tenemos un buen negocio y pues básicamente te puedo decir que ese negocio ya acabó, o sea, ya lo que debió de dar, pues ya dio por esos años. Eh, este concierto que se me hizo muy curioso, que lo compré el boleto un día después que la conocí y apenas me está tocando verlo el sábado pasado, o sea, siento que es un ciclo que yo pensaba y muchas veces he querido terminar, y es que no quiero decir que no lo he intentado, realmente sí empecé a terapia, de hecho por eso empecé a terapia, ya llevo como un poco más, como un año yendo a terapia. Al principio sí fue por esta situación, después han sido por otras circunstancias del día a día. Y muchas veces me preguntaba mi psicólogo, me decía, Ángel, es que tú realmente no has querido, no olvidar, o sea, hoy te lo voy a profesar, me dice, no has querido dejar de quererla. Y yo siempre le sacaba la vuelta con otras respuestas. Realmente, sí, o sea, no he querido dejar de quererla, más que nada porque lo que me provoca ella como persona es mucho, o sea, el hecho de hablar con ella, de platicar o que me cuente algo. Cuando hablamos
en este ciclo que les platiqué, y cuando hablamos esos 3 días, básicamente son de hablar todo el día. Entonces sí es muy, muy intenso. Nunca se ha sentido esa indiferencia y si esa indiferencia es una indiferencia forzada que hasta sientes que lo hacen a propósito. No es como cuando realmente son indiferentes que se sienten. Entonces, pues es una situación, un ciclo infinito que yo también ya soy consciente de que va a ser así. Esta, esta mujer, Ellie, ya está comprometida, ya se va a casar, no sé cuándo se case realmente, solo sé que ya tiene al niño, pero independientemente si se casa o no, que pueden pasar mil y un circunstancias, yo hoy sí quiero, no tanto para hablar de polémica ni crear expectativas que probablemente sí causa un poco de morbo, pero sino como un recordatorio mío, porque yo soy una persona, quizás Rolo lo pueda afirmar, que creo mucho apego a ciertas etapas de la vida. Cuando salí de la prepa le tengo mucho cariño y le creo ese apego. Y me ha costado esta etapa de decir, ¿sabes qué? Las cosas que eran ya no son, y me ha costado matar como a esta versión de mí, porque como dicen, el hecho de que cuando te cortan tienes que matar una versión de ti, y yo ciertamente no he querido del todo matarla simbólicamente, obviamente, todos estos sentimientos, sino porque la deje de querer o porque olviden, no va tanto por ahí, sino por mi deseo, por mis añoranzas de, ¿sabes qué? Hay que, a lo mejor la espero y se casa conmigo así. ¿Por qué digo todo esto? Porque pues no hace mucho, cuestión de hace menos de un mes, pues volví a hablar con ella y resultó que, bueno, ya voy a contar cosas un poco más íntimas, pero bueno, que se había cortado con su novio y en ese momento sentí mucho de decir, ¿sabes qué? Tengo una oportunidad porque casi después de año y medio que estaba en una relación, ella pues se había cortado y volvió luego, pero bueno, pero dije, ¿sabes qué? No puedo seguir aquí. Entonces, yo sabía que en algún momento del podcast yo les quería platicar este tema, lo quiero platicar así que para darle un fin, y este fin no lo digo de que la vaya a olvidar, de que no vuelva a hablar con ella, sino un fin a mis añoranzas, a mi deseo, no a mis sentimientos ahí van a estar, pero al vivir con esa y aceptar esa realidad, porque es algo que, pues sí, cae un poco en lo tóxico, en lo repetitivo. Ya vieron desde mi primer mensaje cómo fue, y que siempre ha sido un ciclo muy, muy intenso, y que es cierto que ahora sí que, y no solo con esa situación, hay otras situaciones, sobre todo, que digo, yo a veces me pasa mucho que extraño, o sea, mi vida universitaria, pero realmente a mis amigos de la universidad los veo en el fútbol, a la escuela y esto, o sea, las cosas, los lugares, las personas ahí están, pero ya no son lo que eran, y a veces eso es lo que me pesa. Entonces, pues esa es mi historia muy, muy resumida, realmente no es ni un 10% de lo que es, pero bueno, hoy quise entrar el corazón, quise mostrarme vulnerable, y pues esta es mi historia a grandes rasgos con aquella mujer, con Ellie. No sé si lo escuche, no sé si no, pero bueno,